Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Cuando las fluctuaciones de energía y el humo se disiparon, la cabeza del titán estaba completamente ilesa. Solo quedaba una leve quemadura en el lugar donde recibió el impacto directo. Capítulo 22, ¿qué es el verdadero combate? Ubicación, muy por encima de la ciudad B. El rey flotaba en el aire, con un tenue resplandor verde de psicoquinesis rodeando su cuerpo. Observaba en silencio la batalla entre Genos y el titán. Al ver que el ataque de máxima potencia de Genos ni siquiera logró arañar al oponente, King no se sorprendió en lo más mínimo. Si esta fuera la versión manga del titán, Marugori, probablemente habría resultado gravemente herido por esa explosión y Genos podría haber tenido una oportunidad de victoria. Pero desafortunadamente, esta era la versión anime del titán, de miles de metros de altura y con una fuerza que estaba firmemente en el nivel del gran dragón. Aunque el actual guerrero derrotista había sido mejorado, su fuerza general era, como mucho, la de un demonio supremo. Romper la defensa de un monstruo de este tamaño le era imposible. El rey descendió hasta estar a 1000 metros y marcó la Asociación de Héroes. Sede de la Asociación de Héroes. De repente, Sitch sintió una ola de frustración. ¿Por qué cada vez que ocurre un desastre grave, soy yo quien lo monitorea? ¿Soy yo quien entra en pánico? Ah, cierto. Porque los de arriba son unos inútiles, y yo soy el único que realmente hace algo. Maldita sí. Se quejó internamente, pero impulsado por su sentido de responsabilidad, Sitch rápidamente preguntó al personal que tenía frente a él. ¿Cuál es la situación con el gigante en la ciudad B? ¿Algún héroe de Clesa se ha dirigido allí para apoyarlo? Informe. El nivel de destrucción de la ciudad B ha superado el 40%. El gigante está combatiendo a un cyborg. Según nuestros datos, el cyborg parece ser Genos, un justiciero no registrado conocido por destruir numerosas organizaciones malvadas. ¿Cyborg Genos? Sitch hizo una pausa. No esperaba que esta figura independiente fuera la que luchaba, en lugar de uno de sus propios héroes de clase S. Como ejecutivo de nivel medio, había oído hablar de Genos. Este hombre le había ahorrado muchos problemas a la asociación a lo largo de los años. En ese momento, apareció una foto de perfil en la pantalla principal de la sala de control, solicitando una llamada. Soy el señor King. King solicita una conexión de video. Acéptalo inmediatamente. Sitch sintió una oleada de alegría. ¿Significa esto que King ha llegado? Si es así, este desastre prácticamente ha terminado. La tensa atmósfera en la sala se disipó al instante. Este era el carisma del hombre más fuerte de la Tierra. En el momento en que apareció, parecía que incluso la mayor crisis se resolvería con el rugido del motor rey. La llamada se conectó y se escuchó la voz profunda y firme del rey. Soy King. He llegado a la ciudad B. El cyborg que lucha actualmente es mi discípulo, Genos. Mejora el nivel de desastre del gigante a dragón. Su poder destructivo y capacidad de combate cumplen con los requisitos. Entendido. Lo actualizaremos enseguida. Sitch actuó como un soldado raso que recibía órdenes de un general. Actualizaba nerviosamente el nivel de amenaza. Tras finalizar la actualización, Sitch notó que la llamada no había terminado. Preguntó con cautela. Señor King, ¿cuál es el siguiente paso? Puedes cancelar la alarma de desastre ahora. No solo Sitch, sino todo el personal en la sala estaba confundido. Miraban la señal satelital del titán, que seguía arrasando la ciudad, con rostros llenos de duda. Disculpe, pero, el gigante sigue vivo. ¿Por qué cancelamos la alarma de desastre tan repentinamente? Porque estoy aquí. Acompañando esta frase se escuchaba el pesado y rítmico latido de un corazón que latía como un motor de alto rendimiento. Condenación. 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 El sonido del motor King resonó en la espaciosa sala de control, silenciando toda duda. Campo de batalla, ciudad B. Vientos violentos azotaban el corto cabello rubio de Genos.
Sus ojos estaban llenos de incredulidad mientras aún salía humo de los puertos de su incinerador. ¿Imposible? El titán se palmeó la cara, limpiando la leve mancha de hollín. Su voz resonante hizo vibrar el aire a su alrededor. ¿A eso le llamas poder? No es nada comparado con el mío. Mientras las palabras caían, el titán lanzó un puñetazo. El puño, más grande que una casa, se expandió rápidamente ante la visión de Genos. Un vendaval feroz lo golpeó primero. Genos activó rápidamente todos sus propulsores, intentando distanciarlos. Sin embargo, se horrorizó al descubrir que su cuerpo estaba inmovilizado por la presión del aire generada por el puñetazo. Ni siquiera sus propulsores a máxima potencia pudieron liberarse del bloqueo de viento. Malas noticias. Si recibo este golpe de frente, seguramente moriré. Con su cuerpo mecánico, no habría forma de que sobreviviera. Su chasis y su núcleo quedarían destruidos a la vez. El titán sabía que su puñetazo iba a dar en el blanco. Sonrió, y una sonrisa sedienta de sangre se extendió por su rostro. El puño conectó. ¡Ah! Una enorme onda expansiva explotó desde el punto de impacto. El suelo se volteó como una alfombra y se extendieron innumerables grietas por la superficie. Sin embargo, el titán no sintió la satisfactoria sensación de aplastar un insecto. En cambio, sintió como si hubiera golpeado una placa de acero sólida. No pudo avanzar ni un centímetro. Genos, todavía en shock, miró fijamente el enorme puño que estaba a menos de 1 metro de él y la alta figura que lo bloqueaba. Rei Sensei. No eres rival para él. Déjame el resto a mí. King flotó en el aire, deteniendo el puñetazo del titán con una sola mano. Ni siquiera se movió. Al darse cuenta de que su maestro lo había salvado una vez más, Genos bajó la cabeza avergonzado y apretando los puños. Lo siento, Rei Sensei. Te he vuelto a hacer caer. Si no fuera tan débil, no necesitarías salvarme repetidamente. El rey se quedó sin palabras. ¿No te dije que corrieras? ¿Por qué estás sumido en una profunda introspección ahora mismo? Las ondas de choque de la pelea te destrozarán si te quedas aquí. Al ver que Genos planeaba continuar con su monólogo de arrepentimiento, King frunció el ceño y agarró al cyborg por la nuca. Bla, bla, bla. ¿Tienes un cerebro mecánico o uno dramático? Te dije que corrieras, no que resumieras tu experiencia de fracaso. Genos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que el mundo empezara a girar rápidamente. Fue lanzado violentamente a la distancia. Una fracción de segundo antes de salir volando de la zona de combate, sus sensores de audio captaron claramente la voz de King. Observa con atención. Así es como se ve el verdadero combate. Capítulo 23, Chico de la Noche. Condenación. 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 El latido, que sonaba como un motor de alto rendimiento, se expandía con una vitalidad inagotable. El rugido del Mororra resonó por todo el mundo. El titán, Marugori, vio a King flotando en el aire. Se dio cuenta de que este pequeño humano era quien había bloqueado su puño. En ese momento, el titán se congeló. ¿No se supone que soy la existencia más fuerte del mundo? ¿Por qué hay alguien que pueda bloquear mi ataque? Es imposible. La conmoción en su corazón se mezcló con la rabia y la agonía por la muerte de su hermano. Su cordura, ya frágil tras la enorme transformación, se desmoronó por completo. Dejó escapar un rugido bestial. Cada músculo de su colosal cuerpo se hinchó, y su y sangre fluyeron con furia, otorgándole un poder destructivo. El titán dio un paso adelante y lanzó un puñetazo directo. Antes de que el puño llegara, la presión del viento cortante formó una onda expansiva similar a un cañón de aire. Si este golpe impactara el suelo, el impacto y la onda expansiva serían suficientes para destruir casi la mitad de la ciudad. Incluso sin habilidades sobrenaturales especiales, confiando únicamente en su cuerpo físicamente perfeccionado, el titán era lo suficientemente fuerte como para ser clasificado como un gran dragón. En combate cuerpo a cuerpo, incluso podía hacer pulseadas con las amenazas del gran dragón. Morir. Su rugido estaba lleno de intenciones asesinas.
El titán no tenía otros pensamientos, solo quería aplastar al enemigo frente a él hasta convertirlo en papilla de carne. Ante un golpe tan poderoso, el cabello dorado del rey ondeó al viento. Se estiró perezosamente. Si ese es todo el poder que tienes, está lejos de ser suficiente. Mientras hablaba, King ni siquiera abrió las 8 puertas interiores. Simplemente lanzó un puñetazo ligero y flotante. Un puño era del tamaño de un humano normal, el otro, tan grande como una casa. El resultado debería haber sido obvio. En el segundo siguiente, los 2 puños chocaron. ¡Ah! Una ola invisible de aire se extendió en todas direcciones. La enorme explosión provocó la colisión de fuerzas supremas, distorsionando gradualmente el espacio circundante. Se escuchó el nítido crujido de huesos, seguido del repugnante chapoteo de la carne al ser pulverizada. Una llovizna de sangre comenzó a caer del cielo. El titán se aferró la mano, la mayor parte de la cual estaba destrozada. El dolor le devolvió la razón que había perdido ante la rabia. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Rugió, inconscientemente retrocediendo unos pasos, su corazón se llenó de confusión y terror. Imposible. Claramente poseo el poder más fuerte. Mis músculos no pueden mentirme. Imposible. Soy el más fuerte. ¿Por qué puedes hacerme daño? ¿Por qué no mueres? Sus poderosos músculos se retorcieron. Mediante una fuerte compresión muscular, detuvo por completo la hemorragia de su mano destrozada. El rey estrechó la mano. No pudo evitar quedar impresionado. Este titán era un auténtico tanque. Comparado con todos los monstruos con los que había luchado hasta ahora, la durabilidad física del titán estaba muy por encima de ese cañón de cristal de Daxin Man. Aunque el cuerpo físico de Daxin Man se volvió duro después de entrar en su forma berserker de segunda etapa, comparado con el titán, era como comparar a un mago con un tanque. Con ese puñetazo, King pretendía reventarle la mitad del cuerpo al titán. Inesperadamente, solo logró destrozarle el puño. Como era de esperar del tipo que, en el anime original, recibió un puñetazo de Saitama y cayó ileso en lugar de explotar. Reconozco su resistencia. Espera un minuto. Al mirar al titán aterrorizado y rugiente, de repente el rey tuvo una idea. Este tipo es demasiado grande. Aunque lo mate, su cadáver destruirá por completo este distrito. Ya que es tan duro, ¿por qué no usarlo para probar una habilidad? La comisura de la boca del rey se curvó lentamente. Hay una cierta habilidad que obtuve justo después de transmigrar y que aún no he usado ni una sola vez. El titán acababa de recuperarse del dolor de su mano destrozada cuando una sensación de muerte, originada desde lo más profundo de su alma, cubrió instantáneamente todo su cuerpo. Levantó la vista presa del pánico. Vio a King adoptar una postura. Un vapor blanco se elevaba furiosamente de su cuerpo, había abierto la 7ª puerta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la sensación de peligro de este humano aumentó tan drásticamente? Con un pensamiento del rey, el vapor blanco comenzó a adquirir un intenso color rojo carmesí. Una energía sanguínea ardiente y activa se extendió por su piel. En el segundo siguiente, King levantó la pierna. Una energía sanguínea, vasta como un abismo y profunda como el océano, se derramó. A una velocidad vertiginosa, se fusionó en la forma de un rugiente dragón carmesí. El poder destructivo se acumuló en su pierna. A donde quiera que pasaba, el espacio se distorsionaba. Incluso el objetivo quedó completamente fijado en su lugar. Chico de la noche. El titán tenía miedo. Esta fue la primera vez desde que obtuvo el poder más poderoso que sintió miedo. Gotas de sudor frío, cada una del tamaño de un humano, le resbalaron por la frente. Sintió el peligro máximo que representaba el dragón carmesí que cargaba hacia él. El titán quiso darse la vuelta y huir, pero su cuerpo quedó firmemente inmovilizado. Hiciera lo que hiciera, no podía escapar de la patada. El espacio a su alrededor había sido sellado por este poder que desafiaba al cielo. Incluso un conejo morderá cuando se le acorrale, y más aún el titán que afirmaba ser el más fuerte. Dejó escapar un rugido de desesperación.
Bajando su centro de gravedad, usó la fuerza de su núcleo para impulsar su cuerpo, lanzando un puñetazo que había estado preparando para responder al ataque. Un puño y un pie chocaron en el aire. El puño, tan grande como el dragón carmesí, se mantuvo firme. Pero este estancamiento duró menos de 0,1 segundos. Bajo la mirada aterrorizada del titán, el dragón carmesí atravesó su puño sin obstáculos, pulverizó su brazo y se dirigió directamente a su pecho. ¡Ah! La carne se salpicó. Cayó una lluvia de sangre. Innumerables trozos de carne explotaron en el cielo como fuegos artificiales. La cabeza del titán, con los ojos aún abiertos por la confusión, voló por los aires. La patada del chico nocturno le había destrozado la parte superior del cuerpo. Solo su parte inferior del cuerpo permaneció de pie, rígida en el suelo, mientras su cabeza giraba en la distancia. El titán, que poseía un físico de dragón máximo pero solo estaba clasificado como dragón superior debido a la falta de habilidades especiales, había sido derrotado de un solo golpe. El dragón carmesí se disipó lentamente en el aire, revelando la figura del rey. Se agarró sutilmente la pierna derecha, haciendo una mueca de dolor. Esa patada no fue broma. Me rompió toda la espinilla. Me duele muchísimo. Capítulo 24. Romper los propios límites. Asociación de héroes, sala de control. Los signos vitales del titán han desaparecido por completo. Antes de morir, se detectó una reacción de energía altísima que supera con creces todos los desastres de nivel dragón registrados hasta la fecha. Los ojos del miembro del personal se abrieron de par en par, incrédulo. Al ver cómo la señal de vida, antaño tan cegadora como el sol, se extinguía en un instante, sus manos temblaban sobre los controles. El titán, la amenaza de nivel dragón, ha sido eliminado. Fue el Sr. King. Mató al titán con un solo movimiento. Como se esperaba del hombre más fuerte de la tierra, Rey. La pesada roca que Sitch sentía en su corazón finalmente cayó al suelo. Dejó escapar un largo suspiro y fijó la mirada en la pantalla. Aunque siempre había creído en la fuerza de King, no fue hasta ese mismo momento, mientras miraba la transmisión satelital, que este pragmático ejecutivo realmente entendió lo que era una verdadera potencia. Al principio estaba confundido sobre por qué King quería cancelar la alarma de desastre para una amenaza de nivel dragón capaz de destruir múltiples ciudades. Ahora lo entendió. Porque King nunca se tomó en serio a un pez tan insignificante. A sus ojos, un monstruo como el titán podía extinguirse con un simple gesto de la mano. Sitch apretó los puños con fuerza. Con una existencia tan poderosa protegiéndolos, la asociación de héroes no tenía nada que temer. Este es King, la mayor esperanza de la humanidad. Ciudad B. En la percepción del rey, aunque su pierna derecha parecía perfectamente bien por fuera, los huesos del interior se habían convertido en polvo. Esto no se debió a que el objeto que golpeó fuera demasiado duro, lo que provocó una fractura por retroceso. Esto se debía a que el poder condensado en el interior de Chico Nocturno era demasiado inmenso. Sumado a que King también había abierto la séptima puerta, Puerta de las Maravillas, el poder condensado alcanzó un nivel que su cuerpo no podía soportar momentáneamente. Su carne simplemente no podía soportar la carga de canalizar tanta energía en un instante, lo que provocó un colapso. Pero para el rey, esto no era un problema. En una fracción de segundo, toda su pierna derecha quedó envuelta en un resplandor verde. La vitalidad floreció en su interior y un flujo inagotable de y sangre se transformó en combustible para la recuperación. Los huesos destrozados se recompusieron. La carne dañada generó nuevo tejido de granulación a una velocidad increíble. En tan solo unos segundos, una pierna que había sufrido una fractura conminuta sanó por completo. Hizo una rápida comprobación y descubrió que curar una pierna rota costaba menos de una milésima parte de su resistencia total. Dado que el físico Puerta de la Muerte naturalmente tenía altas tasas de recuperación, regenerando aproximadamente el 0,5% de su resistencia por segundo. Esto significaba que, a menos que fuera vaporizado instantáneamente, King era efectivamente inmortal. Después de experimentar de primera mano los poderosos efectos de regeneración extrema, King estaba encantado.
Así que realmente puedo spamar a Nargas infinitos. Al otro lado, Genos se encontraba congelado en lo alto de un rascacielos, atónito por lo que había presenciado. En su campo de visión, el gigante colosal que atravesaba las nubes había desaparecido. Solo dos piernas enormes y musculosas permanecían en pie en medio de la ciudad en ruinas. La visión del mundo de Genos se vio profundamente conmocionada. Finalmente comprendió el verdadero significado del título El hombre más fuerte de la Tierra. Justo entonces, la cabeza del titán, que había sido lanzada a la estratosfera por la patada de Narga, comenzó a descender. Desparramaba chispas al reingresar a la atmósfera inferior. El titán tenía miles de metros de altura, lo que significa que su cabeza sola tenía cientos de metros de diámetro. Si se estrellara así, no sería diferente del impacto de un meteorito masivo. Genos entrecerró los ojos. Un mal presentimiento lo invadió. Si esa cabeza golpea el suelo, la inmensa energía cinética arrasará con otro sector de la ciudad. Subconscientemente miró hacia King en el aire, solo para descubrir que King ya lo estaba mirando con una mirada que contenía un toque de afirmación. En ese momento, Genos comprendió. Lo entiendo, Rey Sensei. No defraudaré tus expectativas. Todos sus propulsores se encendieron a máxima potencia. Envuelto en llamas abrasadoras y un poderoso empuje, Genos se transformó en un rayo mecánico de luz, avanzando. Llegó directamente al camino de la cabeza que caía y abrió los brazos. Lo más importante ahora es anular la enorme energía cinética de la cabeza que cae y evitar que se estrelle contra la ciudad. Pensando en esto, Genos alineó horizontalmente los puertos incineradores de sus palmas. Sus brazos se movieron y transformaron, combinándose para formar un solo cañón masivo que apuntaba al cielo. Su núcleo agotado pareció percibir su voluntad inquebrantable y exprimió con fuerza una vez más suficiente energía. El centro de su pecho brillaba con una luz azul brillante. Cada parte de su cuerpo crujía y gemía, claramente luchando bajo la carga. Disparar 2 cañones de incineración overclockeados en sucesión fue sin duda un desafío enorme para Genos. Con su cuerpo mecánico actual, intentar disparar una segunda ráfaga sobrecargada conllevaba el riesgo de un colapso estructural total. Su corto cabello dorado ondeaba con el viento cortante. Energía destructiva se acumulaba en los puertos alineados. Su núcleo casi seco bombeaba aún más energía. En los ojos mecánicos de Genos ardía una llama feroz. Era igual al fuego que había visto arder en las ruinas de su ciudad natal años atrás, cuando presenció cómo el cyborg loco lo destruía todo. Aunque las formas eran similares, la naturaleza de las llamas era muy diferente. En aquel entonces, al ver arder su casa, el fuego en su corazón y en sus ojos era de venganza. Pero ahora, el fuego que ardía en su corazón y en sus ojos era el fuego de la convicción, proteger a los demás. Genos apretó los dientes, con una mirada de absoluta resolución en sus ojos. En el pasado, debido a que era débil, solo podía observar impotente cómo el cyborg destruía todo lo que amaba. Ahora, todavía estoy débil. Ni siquiera pude romper la defensa del titán y necesitaba que Sensei me salvara. Así que aquí y ahora. Romperé mis límites. Cañón de incineración overclocked. Una energía violenta brotó de la boca del cañón una vez más. Un rayo de llamas carmesí, que atravesó el cielo y portaba una inmensa fuerza de impacto y un poder destructivo, impactó con saña la cabeza del titán que caía. La potente explosión chocó con la enorme energía cinética de la caída. El descenso de la cabeza comenzó a disminuir. Finalmente, la energía cinética fue anulada casi por completo. El poderoso cañón incinerador actuó como un pilar de luz que sostenía el cielo, sujetando firmemente la cabeza, similar a un meteorito, en su lugar. Y luego empezó a empujarlo hacia arriba nuevamente. Capítulo 25. La gran cabeza calva brillante. En el momento en que Genos se dio cuenta de que la energía cinética descendente de la cabeza del titán había sido neutralizada y en realidad estaba comenzando a elevarse, tomó una decisión en una fracción de segundo. Cortó el cañón de incineración overclockeado, activó todos sus propulsores y se disparó directamente hacia el cielo.
Sus brazos mecánicos se extendieron y se transformaron en un marco de soporte estructural, presionando directamente contra la parte inferior de la enorme cabeza del titán. Un peso aplastante lo presionaba desde arriba, mientras el poderoso empuje de sus motores lo impulsaba desde abajo. Genos era como la carne de una hamburguesa, apretada entre dos fuerzas imparables. Su cuerpo mecánico empezó a fracturarse. Innumerables piezas pequeñas se desprendieron y cayeron, y saltaron chispas de varias articulaciones. Tan pesado. Mi cuerpo dañado apenas puede soportar esta presión. Empezaron a aparecer grietas en la placa frontal de Genos, pero no se soltó. En cambio, redujo lentamente la potencia de sus propulsores, guiando la colosal cabeza hacia el suelo, centímetro a centímetro. Solo cuando colocó suavemente la cabeza sobre las ruinas, finalmente soltó su agarre. Entre el polvo que se alzaba, la electricidad se arqueó y salieron chispas del cuerpo de Genos. Aunque su cuerpo estaba al borde del colapso, se mantuvo más erguido que nunca. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Lo hice, Rey Sensei. En cuanto esas palabras salieron de su boca, su espíritu tenso se relajó. Genos ya no pudo controlar su cuerpo sobrecargado y se desplomó hacia adelante. Justo antes de que tocara el suelo, una mano grande y cálida lo sostuvo firme. El rey miró al inmóvil Genos y sonrió, dándole una palmadita en el hombro. Lo hiciste bien. Al recibir el elogio del rey, la intensa luz en los ojos mecánicos de Genos se suavizó. Asintió solemnemente. Sí, Rey Sensei. Seguiré trabajando duro. En ese momento, el sonido de pasos arrastrados se acercaba desde las calles cercanas. Los sobrevivientes de la ciudad B, habiendo presenciado cómo Genos bajaba con seguridad la cabeza del titán, se reunieron con una mezcla de curiosidad y reverencia. Cuando vieron al rey empapado en sangre allí de pie, instantáneamente conectaron los puntos. Todos habían visto al dragón carmesí manifestarse de la nada y destruir al titán de nivel desastre de un solo golpe, convirtiéndolo en una lluvia de carne. Entonces, ese dragón carmesí fue invocado por el rey. ¿Cómo se esperaba de King? Nos salvaste. Salvaste la ciudad B. Lo sabía. ¿Qué, titán? No es nada comparado con el hombre más fuerte de la tierra. El señor King es el mejor. ¡Wow! Es el verdadero señor King. Por favor, dame un autógrafo. Soy un gran fan. La gente estaba desbordada de emoción. Ignorando las ruinas circundantes, se agolpaban con rostros alegres. No esperaban que el legendario rey de la clase S rango 7 fuera el que resolviera este desastre. Alguien en la multitud gritó una sola palabra, y la gente se congeló por un momento antes de unirse. El cántico se hizo cada vez más fuerte hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Héroe. Rey. Eres nuestro héroe. En medio de los elogios dirigidos al rey, una niña pequeña luchaba por abrirse paso entre la multitud. Estaba cubierta de polvo, con su adorable rostro manchado de gris. Claramente, había sobrevivido por poco a la embestida del titán. En medio de la ruidosa multitud, la niña se acercó tímidamente a ellos y abrió las manos. El rey y Genos miraron hacia abajo simultáneamente. En cada una de sus pequeñas manos sostenía una pequeña flor roja. Al ver que ambos la miraban, la niña sintió vergüenza de hablar con extraños, pero reunió su coraje y habló. Gracias, King Oni-chan, por salvarnos y vencer al gran monstruo. Esta pequeña flor roja es para ti. Mi maestra dice que las flores rojas son para la gente buena. Al oír esto, el rey sonrió. Extendió la mano con suavidad y tomó la flor. Gracias. Lo conservaré con cariño. Genos yacía en los brazos de King. Su cuerpo mecánico se había apagado debido al daño, pero sus módulos sensoriales seguían funcionando. Al ver la sonrisa del rey y escuchar los elogios interminables de la multitud, Genos no pudo evitar pensar. El rey Sensei es muy querido por la gente. Como se esperaba del reconocido hombre más fuerte de la tierra. En ese momento, la niña giró la cabeza. Colocó la otra flor roja en la frente intacta de Genos y le dedicó una sonrisa pura e inocente. ¿Y tú también, Robot Oni-chan?
Gracias. Trabajaste muy duro. Gracias por salvarnos. En ese instante, el mundo pareció quedarse en blanco para Genos. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo. Quiso levantar la mano para tocar la flor de su frente, pero su cuerpo no respondía, así que solo pudo quedarse allí tendido. En ese momento, de repente comprendió por qué los héroes arriesgan sus vidas para proteger a otros. Resulta que, están protegiendo este tipo de belleza. Mientras tanto, calles de la ciudad Z. Saitama jugó con el nuevo teléfono inteligente que acababa de recibir, su expresión todavía un poco agria. Había ido a la asociación de héroes queriendo cambiar su nombre clave, pero todos estaban ocupados lidiando con el desastre del titán, por lo que se sintió mal por molestarlos. Como no había nadie libre, se dirigió silenciosamente al departamento de logística, cogió su teléfono exclusivo de clase S y abandonó la sede abatido. De repente, una conmoción entre la multitud llamó la atención de Saitama. La calle adyacente era un caos. Gritos de terror y el sonido de pies corriendo llenaban el aire. La gente huía en todas direcciones, con el miedo y el pánico escritos en sus rostros, deseando haber nacido con un par de piernas extra. En medio del camino se alzaba un monstruo de 3 a 4 metros de altura, cubierto de pelaje amarillo, con cabeza de león y cuerpo de hombre. Agitaba sus afiladas garras amenazantemente. Soy el Rey Bestia, rango 2 de la Casa de la Evolución. Saitama, rango 17 de clase S, sal ahora mismo. Sé que estás por aquí. El Rey Bestia lo fulminó con la mirada con sus ojos escarlata, llenos de sed de sangre y tiranía. Sus poderosos músculos se contraían bajo su espeso pelaje. Él golpeó con sus garras. Barra oblicua. 3 profundas hendiduras aparecieron al instante en el camino de cemento bajo sus pies. Si eso impactara a un humano, lo partiría por la mitad al instante. Mientras observaba a la multitud que huía, el Rey Bestia, que había estado encerrado en la Casa de la Evolución durante tanto tiempo, se rió maniáticamente, con su voz llena de burla. Ja 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 ja. Así es la humanidad. ¡Qué débil! Solo pueden temblar ante seres poderosos como nosotros. ¿Me estás buscando? Una voz tranquila vino detrás de él. La risa emocionada del Rey Bestia se cortó de golpe. Giró la cabeza bruscamente. Lo primero que entró en su visión no fue un cuerpo humano, sino una cabeza calva, grande y reflectante. Capítulo 26. Oh. Lo tengo. ¿HM? Ese sonido. ¿Era un humano hablando? ¿Por qué solo veo un huevo gigante? El tono del Rey Bestia estaba lleno de confusión. Siendo tan alto, miraba hacia abajo desde un ángulo alto, y solo podía ver un huevo redondo y liso que hacía ruidos. La voz habló de nuevo, esta vez claramente molesta. Oye. ¿A quién llamas huevo? Soy el Saitama que buscas, ¿de acuerdo? El Rey Bestia se agachó. Solo entonces se dio cuenta de que había una persona pegada al fondo del huevo. Estaba genuinamente sorprendido. Así que eres humano. Creí que el huevo hablaba. Casi te confundo con un monstruo huevo. El rostro de Saitama se crispó y su mirada se volvió hostil. ¿Qué le pasa a este león gigante? Llamar a alguien huevo nada más conocerlo. Te estás burlando de mi calvicie, ¿verdad? Al notar que el humano parecía algo enojado, el Rey Bestia se encogió de hombros. Mostró sus afilados colmillos, con una mirada juguetona y maliciosa. Levantó una garra y la frotó contra el cuero cabelludo liso y brillante de Saitama. Sus ojos escarlata de bestia estaban llenos de burla. ¿Enojarse? No importa. Con que confirme que eres Saitama, es suficiente. El doctor quiere que te traiga de vuelta con vida. Elige. ¿Volverás a la Casa de la Evolución obedientemente o quieres que te arranque todas las extremidades y te arrastre de vuelta? Sin embargo, el Rey Bestia no se dio cuenta de que el rostro simple y garabato de Saitama gradualmente se estaba volviendo agudo y serio. Mientras tanto, al costado de la calle, una criatura parecida a un gorila, con una armadura de batalla plateada, se encontraba junto al camino. A su lado había un monstruo que parecía un topo gigante.
El gorila blindado se rascó la cabeza y habló con una voz forzada y electrónica. Red Bastia, ese tipo. El doctor dijo que esta vez operara en secreto. Pero corrió directo a una calle humana para encontrar al objetivo. El dragón de tierra, el monstruo con aspecto de topo, movió los bigotes de sus mejillas. Sus ojitos estaban llenos de desdén. ¿A quién le importa? ¿Qué hay que temer con estos humanos anticuados? Esto es mucho más eficiente. ¿No encontramos al objetivo inmediatamente? Eso es, cierto. Gorila blindado no dijo nada más. Después de todo, este método era eficiente, habían encontrado el objetivo casi inmediatamente después de llegar. Pero por alguna razón, un sentimiento ominoso persistía en su corazón, haciéndose más fuerte a cada segundo. Cuando el pánico comenzó a afectar su estado mental, Gorila blindado respiró profundamente 2 veces, obligándose a calmarse. Está bien. El Rey Bestia es el segundo más fuerte de la Casa de la Evolución, superado solo por ese monstruo, Carnage Kabuto. Esta misión de captura debería ser pan comido. En ese momento, la multitud que huía comenzó a detenerse. La gente notó que, frente al monstruo de aspecto feroz, un hombre calvo se interponía en su camino. Al darse cuenta de que Saitama los miraba directamente, el gorila y el topo sintieron que sus almas abandonaban sus cuerpos. Decidieron huir sin dudarlo. El gorila blindado se dio la vuelta y echó a correr. Impulsado por su armadura mecánica, corrió como el viento, desapareciendo en instantes tras la esquina. El dragón de tierra era aún más simple. Con sus afiladas garras, cavó un profundo agujero en el asfalto y se excavó bajo tierra para escapar. Al ver a los 2 cómplices de aspecto sospechoso huir con solo una mirada, Saitama finalmente pensó en una forma de escapar de la multitud. Oh. Lo tengo. Capítulo 27, ¿estás bromeando? Saitama señaló el enorme agujero en el suelo. Bueno, ese monstruo tenía cómplices. Voy a perseguirlos ahora. Adiós. Sin dudarlo, Saitama comenzó a cavar. En un instante, excavó un túnel y desapareció bajo tierra. La multitud observadora. Hermano, esa estrategia de salida es definitivamente única. Mientras tanto, underground. En lo profundo de las gruesas capas de tierra, una criatura parecida a un topo arañaba frenéticamente la tierra, cavando un túnel para escapar. Los ojos del dragón de tierra estaban inyectados en sangre, llenos de terror y ansiedad sin límites. Estaba muerto de miedo. ¿En serio? Ese era el Rey Bestia. La creación más poderosa que tenemos, además de ese monstruo. Y murió de un puñetazo. ¿De verdad el doctor quiere que capturemos vivo a un monstruo así? ¿Estás loco, cabrón? Menos mal que puedo excavar bajo tierra. El gorila acorazado solo puede correr por la superficie, así que puede atraer la atención mientras escapo. Justo cuando Grand Dragon se estaba felicitando a sí mismo, el suelo frente a él se derrumbó de repente. Inmediatamente después, una cabeza lisa y brillante apareció en su túnel. Te encontré. Sabía que venías por aquí. Dragón de tierra, ¡ah! Chocar. La superficie de la calle explotó. Dragón de tierra, desmayado de puro terror, salió volando del pavimento roto. Saitama salió arrastrándose tras él. Agarró al dragón de tierra inconsciente por la nuca. Saitama decidió no matarlo directamente. En cambio, echó a correr hacia donde había huido Gorila acorazado. Para Saitama, estos tipos eran solo pequeños animales. Si el león no lo hubiera provocado primero y se hubiera burlado de su calvicie, no lo habría destruido. El gorila acorazado miraba hacia atrás cada 3 pasos. Al no ver movimiento alguno tras él, finalmente se relajó un poco. Parece que ese humano no me persiguió. Qué suerte en medio de un desastre. Debió haber ido tras el dragón de tierra. No, tengo que transmitir esta información a la Casa de la Evolución inmediatamente. El doctor necesita saber lo aterrador que es el objetivo para poder preparar defensas. Nunca más volveré a realizar una misión de captura en vivo. Necesito volver a la base.
La parte superior del cráneo de gorila blindado se abrió lentamente y una antena de datos se extendió desde su cerebro, transmitiendo todo lo que había visto y oído a la casa de la evolución. De repente, con el rabillo del ojo vio algo brillante. Una cabeza calva brillante. Casi instintivamente, ignorando cualquier proceso de pensamiento consciente, gorila blindado cayó de rodillas. Su rostro se llenó de terror mientras comenzaba a inclinarse frenéticamente. No me maten. Solo soy un gorila normal. Solo me han modificado un poquito. Por favor, no me maten. Para expresar su sinceridad, gorila blindado incluso se deshizo de su armadura de batalla, quedando como un gorila normal que podía hablar lenguaje humano. Saitama observó al animal del zoológico que se inclinaba ante él con total sumisión. La situación se volvía cada vez más extraña. Bueno, deja de darte golpes en la cabeza. ¿Dónde está esa casa de la evolución que mencionaste? Quiero ir a echar un vistazo. Saitama sentía genuina curiosidad. Había sido un héroe por diversión durante 3 años y nadie había ido a buscarlo. Sin embargo, poco después de registrarse como héroe de Clesas, una organización desconocida ya lo estaba llamando por su nombre. Naturalmente, tuvo que ir a ver qué pasaba. Oh. Gorila acorazado tragó saliva con dificultad. Miró al dragón de tierra, que colgaba de la mano de Saitama como un pollo muerto, y el corazón le dio un vuelco. ¿De verdad no va a matarme? Para salvar su propia vida, Gorila blindado lo reveló todo, revelando la ubicación exacta de la casa de la evolución sin guardarse nada. Por supuesto, antes de dar la dirección, se aseguró de cortar la transmisión. No podía dejar que el doctor escuchara esta traición. Después de obtener la dirección específica, Saitama estaba a punto de irse cuando de repente sonó su teléfono. Es King. Él contestó. La voz del rey llegó desde el otro extremo. ¿Cómo estás, Saitama? ¿Resolviste el problema del nombre clave? Al mencionar esto, el rostro de Saitama se volvió amargo al instante. En fin, el nombre en clave aún no está definido. Pero parece que alguna organización quiere que vaya a jugar. Es como un zoológico, tienen gorilas y leones. ¿Quieren venir? Al otro lado de la línea, King hizo una pausa. Tenía una idea bastante clara de qué organización se trataba. ¿Estás hablando de la Casa de la Evolución? Los ojos de Saitama se abrieron ligeramente, sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Este gorila acaba de aceptar guiarnos. ¿Cuándo puedes llegar? Envíame tu ubicación. Estaré allí en unos minutos. Bueno. 2 minutos después, un rayo de luz roja atravesó el cielo y aterrizó directamente frente a Saitama. King se sacudió el polvo inexistente de la ropa. El asunto del titán está controlado. ¿Así que esos bichos raros de la Casa de la Evolución vinieron a buscarte? Saitama señaló al tembloroso gorila blindado y levantó al flácido dragón de tierra. Sí, esos dos. Y había un león bastante chulo, pero creo que lo hice estallar de un puñetazo. Parece que realmente es la Casa de la Evolución. Pero lo que desconcertó a King fue cuando el Dr. Gines puso sus miras en el calvo enmascarado. Hasta ahora, Saitama apenas había hecho un movimiento en la historia principal, aparte de aprobar el examen de héroe. ¿Cómo había llamado la atención? Después de pensarlo 2 segundos, King se dio por vencido. ¿De qué sirve darle tantas vueltas? La Casa de la Evolución es solo un pequeño grupo de gentuza. Podemos aplastarlos. El rey suspiró para sus adentros. Casi usé mi cerebro. Mi superinteligencia me dice que ahora mismo debo usar la superfuerza para resolver el problema. Mientras tanto, a 100 metros bajo tierra. En un laboratorio poco iluminado. Un joven con gafas, piel pálida y un flequillo bien peinado estaba empapado en sudor frío. Miraba la reproducción en su pantalla con incredulidad. ¿Cómo es posible? El rey bestia fue derrotado tan fácilmente. Fue mi creación más poderosa, aparte de ese monstruo. E incluso gorila blindado, rango 3, y dragón de tierra, que se destaca en la supervivencia, fueron derrotados instantáneamente. ¿Me estás tomando el pelo?
Capítulo 28. ¿Tal vez haya un oponente dentro que pueda satisfacerme? Por primera vez en casi un siglo, el Dr. Gines se sintió completamente perdido e indefenso. Sus nuevos humanos genéticamente modificados eran las fuerzas que pretendía utilizar para derrocar el gobierno de la vieja humanidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fueron aniquilados instantáneamente cuando los envié a capturar a un humano con una fuerza física ligeramente inusual? Los ojos de Gines estaban inyectados en sangre, surcados por venas rojas. Claramente se negaba a aceptar este resultado. Antes, después de ver las imágenes de la derrota de Mosquito Goro, lo primero que Gines notó no fue al terriblemente poderoso rey, sino al hombre calvo que lo seguía. Su intuición de genio genetista le dijo, ese hombre calvo definitivamente no es normal. Efectivamente, unos días después, Gines escuchó que el hombre calvo se había convertido en un héroe de clase S de la Asociación de Héroes. Para descubrir los secretos de la fuerza de Saitama y lograr más avances en la genética, Gines había enviado a sus pocos generales de élite restantes para capturar al objetivo. Pero para su sorpresa, estas llamadas élites ni siquiera pudieron durar una sola ronda antes de ser totalmente derrotadas. Aparte de Carnage Kabuto, el Rey Bestia era la entidad más poderosa de toda la Casa de la Evolución. Sin embargo, fue reducido a carne picada de un solo puñetazo. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Un clon, idéntico al Dr. Gines en todos los sentidos, entró corriendo con expresión de pánico. Maldita sí. Según la información de Gorila Blindado, el Rey clase S rango 7 y el objetivo de captura se dirigen hacia aquí. ¿Qué? Otra mala noticia. El rostro del Dr. Gines palideció aún más. Apretó los puños con tanta fuerza que ni siquiera notó que sus uñas se clavaban en las palmas de las manos, haciéndole sangrar. Parecía tomar una decisión difícil. Una gota de sudor frío le rodó por la frente. Libera a Carnicería Kabuto. El clon palideció de miedo, con un aspecto aún más aterrado que el de los enemigos que se acercaban. Agitó las manos frenéticamente, intentando disuadir al original. No puedes. Conoces los defectos de personalidad de Carnage Kabuto. Aún no está listo. Suficiente. El Dr. Gines interrumpió bruscamente al clon, la ansiedad visible en sus propios ojos. Sé las consecuencias de liberarlo. Pero no tenemos escapatoria, ¿verdad? Entiendo. Al darse cuenta de que el original ya había tomado una decisión, el clon dejó de discutir. Se giró para transmitir la orden. Justo cuando se estaba girando, el Dr. Gines habló de nuevo. Además, coloca muchas trampas en los pisos 1 a 8. Reduce la resistencia y la fortaleza mental de los intrusos. Crea una mayor ventaja de combate para Carnage Kabuto. Comprendido. En el cielo. El rey miró fijamente a Saitama, que había estado volando por el aire durante varios minutos después de un solo salto, y cayó en una profunda reflexión. ¿Esto es saltar o es volar? Había intentado preguntarle al calvo enmascarado, pero solo obtuvo una respuesta. ¿Cómo pueden los humanos volar sin superpoderes? Esa era la lógica de Saitama. Antes de llegar a la casa de la evolución, King invocó mentalmente el sistema. El panel de datos azul apareció ante sus ojos. Quería ver qué dos habilidades aleatorias había sacado. Din. Recompensas distribuidas. Felicitaciones. Has obtenido la habilidad pasiva, control de precisión. Felicidades. Has obtenido la habilidad activa, maestría en energía. Los efectos de estas habilidades parecían explicarse por sí solos a partir de sus nombres, pero King hizo clic en las descripciones detalladas en caso de que hubiera efectos especiales. Control de precisión. Puedes manipular con precisión cualquier poder dentro de tu cuerpo. Ya sea sangre, energía o fuerza física pura, puedes controlarlo con precisión milimétrica. Maestría de la energía. Con esta habilidad, puedes controlar la energía circundante y condensarla en esferas de energía para atacar. También puedes transformar la energía en diferentes formas para adaptarla a diversas situaciones. Nota, el límite actual de energía que el anfitrión puede controlar es el nivel pico del dragón. Nada mal.
El rey estaba contento. La habilidad pasiva llegó en el momento perfecto. A medida que King seguía obteniendo recompensas y sus estadísticas se disparaban, su fuerza se volvía abrumadoramente poderosa. Sin embargo, esto planteaba el problema del control. Si bien podía liberar su poder libremente, aplicarlo con precisión quirúrgica era difícil. La habilidad activa también era sólida. King carecía de un método de ataque a distancia. Aunque no igualara el poder destructivo puro de su cuerpo físico, era mejor que no tener nada. Su poder de combate había aumentado de nuevo. Ahora, King poseía habilidades tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, además de un control perfecto de su propia fuerza. Bien. Parece que la primera tarjeta de autoentrenamiento de Taijutsu ha expirado. Necesito renovarla. Sintiendo nuevamente la corriente cálida fortaleciendo lentamente su cuerpo, King asintió con satisfacción. Cuando la silueta de la casa de la evolución apareció en el horizonte, Saitama de repente recordó algo y preguntó con curiosidad. ¿Dónde está tu discípulo robot, Genos? ¿No viene? El rey respondió con impotencia, se estrelló luchando contra el titán. Lo enviaron de vuelta al fabricante para que lo repararan, así que no puede venir por ahora. Veo. Charlando casualmente, los dos llegaron a la dirección de la casa de la evolución. Mirando el destartalado edificio de 8 pisos frente a ellos, Saitama estaba a punto de entrar por la puerta principal cuando King lanzó un puñetazo. ¡Ah! El aire frente a él se comprimió con una fuerza aterradora, formando un cañón de aire. Con un impulso violento, salió disparado hacia adelante, convirtiendo todo el edificio en polvo. Saitama. Se rascó la cabeza brillante, mirando el terreno vacío donde solía estar el edificio, y murmuró débilmente. ¿No es un poco grosero? Puede que hayan preparado un montón de trampas esperando a que las desafiáramos. El rey retrajo el puño y señaló una puerta de metal que había aparecido en el suelo ahora vacío. Está bien. Los pisos superiores eran solo trampas. El verdadero núcleo está bajo tierra. Vamos. Saitama extendió la mano, agarró el espacio entre las puertas de metal y, con un chirrido de metal que le dolió los dientes, partió toda la puerta por la mitad. Mientras miraba fijamente el oscuro túnel que conducía hacia abajo, Saitama de repente sintió una chispa de interés. ¿Por qué se siente como una aventura? Es divertido. Tal vez haya un oponente dentro que pueda satisfacerme. Capítulo 29. ¿Deberíamos intentarlo? Justo cuando ambos estaban a punto de entrar al túnel, el teléfono de King sonó abruptamente. Miró hacia abajo y vio que era nuevamente la Asociación de Héroes. Maldita sea, ¿por qué me llama la Asociación de Héroes cada vez que voy a hacer algo? ¿Será una ley kármica? En el momento en que contestó, se escuchó la voz ansiosa de Sitch. Señor King, lo siento muchísimo. Sé que acaba de lidiar con un desastre de nivel dragón, pero ¿está libre ahora mismo? ¿Podría venir a la sede de la Asociación de Héroes? King entrecerró los ojos. Rara vez había oído a Sitch tan asustado. Además, según la trama original, debería haber habido un periodo de paz tras derrotar al titán. ¿Apareció otro gran desastre? ¿Es el efecto mariposa causado por mi llegada? Para estar seguro, el rey preguntó, ¿qué pasó? Se oían ruidos de golpes y choques del otro lado de la línea. Sitch parecía angustiado y un poco culpable. Tatsumaki está haciendo un berrinche otra vez. Se enteró de que resolviste otra amenaza de nivel dragón y quiere la revancha. Dice que si no estás de acuerdo, seguirá destrozando el cuartel general. Rey. Esta LOL ilegal es un verdadero problema. Nunca termina. La última vez que luchó contra Tatsumaki, fue prácticamente una paliza. Desde el principio, no pudo con él en absoluto. Lógicamente hablando, cualquier persona normal habría percibido la enorme diferencia de fuerza y se habría dado por vencida. Pero claramente, una persona arrogante como Tatsumaki no era normal. Tras ser derrotada de un solo golpe, regresó con ganas de pelear de nuevo. El rey no tenía intención de aceptar la invitación. No tenía tiempo para jugar con esa mujer infantil. Lo siento, estoy ocupado ahora mismo.
Me estoy preparando para acabar con la casa de la evolución con Saitama. Si está ocupado, no se preocupe. Haremos todo lo posible para calmar a Tatsumaki. Señor King, debería descansar bien. ¿Qué? Tú y el calvo enmascarado, rango 17 de clase S, ¿están destruyendo la casa de la evolución ahora mismo? Sitch abrió mucho los ojos. Le sonaba el nombre, Casa de la Evolución. Era una organización rebelde creada por un científico loco. La Asociación de Héroes siempre los había considerado un poco problemáticos, pero como había demasiados asuntos urgentes, no los habían abordado de inmediato. Después de todo, en comparación con los monstruos que masacraban activamente a civiles, la Casa de la Evolución no había hecho ningún movimiento importante desde su creación, aunque estaba bajo estricta vigilancia. Sitch no conocía el alcance total de su poder militar, pero que el hombre más fuerte de la Tierra tomara la iniciativa de exterminarlos, definitivamente no debía subestimarse. Después de colgar, Sitch sintió una ola de emoción. La Asociación de Héroes actualmente tenía 17 héroes de clase S, pero sus personalidades eran excéntricas e incontrolables. Si tan solo todos los héroes de la clase S fueran como el Sr. King, dedicados a erradicar monstruos y organizaciones malvadas, qué maravilloso sería. El sonido de algo estrellándose contra el suelo hizo que Sitch volviera a la realidad. Oye, Sitch. ¿Dónde está ese maldito Scarface? La última vez cometí un error. Dile que venga y pelee conmigo otra vez. Sitch se rascó la cabeza, cubierta de canas. Al mirar a la pequeña mujer que flotaba sobre la sala de control, sintió una enorme disparidad. La brecha en madurez es demasiado grande. Señorita Tatsumaki, el señor King está ocupado con asuntos importantes y no podrá venir por un tiempo. Debería regresar a descansar primero. Al fin y al cabo, sus heridas aún no han sanado. Y se escuchó un grito de insatisfacción. Tatsumaki parecía aún más disgustado. Su exquisito rostro estaba lleno de ira y una tenue aura psíquica verde se arremolinaba a su alrededor. ¿Ese Scarface rechazó mi duelo por una nimiedad? ¿Está bromeando? No lo acepto. A pesar de sus palabras, Tatsumaki no era estúpida. Tras la última batalla, sintió exactamente la gran diferencia que la separaba del rey. Tatsumaki, que se enorgullecía de ser la esper más fuerte y creía que era la segunda después de Blast en la asociación, había sufrido una derrota tan aplastante por primera vez en su vida. Ella había dado todo lo que tenía, incluso llevando su poder psíquico hasta el punto del agotamiento, pero ni siquiera podía deshacerse de ese hombre. Le había llevado 2 días completos despertar después de esa pelea. Y poco después de despertar, escuchó que King había resuelto un gran desastre de nivel dragón. Sintió que el cielo se le caía encima. Históricamente, ella, Tatsumaki, era quien se encargaba de las principales amenazas de nivel dragón. Ahora, Scarface se le había adelantado. Su orgullo, autoestima e insatisfacción por haber sido usurpada le impidieron reprimir sus emociones. Asaltó de nuevo el cuartel general, exigiendo la revancha. Maldito Scarface. Un infeliz molesto. Basura de la que aún no me he deshecho. Me saca de quicio. Al oír la lluvia de insultos, Sitch parpadeó. Solo podía seguir intentando calmar a la Loli emocionalmente inestable. Si el rey escuchara estos insultos, las consecuencias serían inimaginables. Tengo que calmar a Tatsumaki. Al menos estabilizarla emocionalmente. Túnel subterráneo. Unas luces tenues incrustadas en las paredes iluminaban el profundo pasaje. El rey y Saitama caminaron sin prisa por el túnel, pareciendo turistas. Ambos poseían el poder de aplastar a cualquier ser vivo en estas instalaciones sin esfuerzo. Esa fuerza abrumadora les dio la confianza para tomarse su tiempo. Mientras miraba el túnel aparentemente interminable que tenía delante, King se frotó la barbilla y de repente tuvo una idea traviesa. Saitama, ¿qué crees que pasaría si llenara todo este túnel con una explosión de energía? ¿Se derrumbaría todo el pasaje subterráneo? Al oír esto, Saitama se detuvo un momento. Luego, tras pensarlo menos de un segundo, levantó el pulgar.
Parece una buena idea. ¿Lo intentamos? Seguro. El rey era un hombre de acción. Extendió un dedo hacia adelante. Con una fluctuación de poder espiritual, la energía ambiental circundante y su propio poder interno se concentraron simultáneamente en la punta de su dedo. En el instante siguiente, una esfera de energía dorada capaz de llenar todo el túnel se expandió rápidamente. Con un impulso destructivo, se disparó hacia adelante. Al mismo tiempo, una enorme criatura humanoide atravesó las puertas del laboratorio. Agarrando al Dr. Gines ensangrentado en la mano, Carnage Kabuto rió frenéticamente mientras se adentraba en el túnel. Apenas había avanzado unas pocas docenas de metros cuando sus instintos de insecto gritaron peligro. Capítulo 30. Solo soy un humano normal sin poderes. La figura de Carnage Kabuto se detuvo bruscamente. Sus pupilas se contrajeron de incredulidad. El Dr. Gines, agarrado por el brazo de Kabuto, luchaba por levantar la cabeza. Debido a la imprudente furia de Kabuto, se había golpeado la cabeza accidentalmente. Tenía el rostro cubierto de sangre y su conciencia estaba nublada. Al notar que el movimiento se había detenido, sintió una ola de confusión y se obligó a preguntar. Kabuto, ¿por qué te detuviste? Sin embargo, en ese momento, Carnage Kabuto no tenía ningún deseo de responderle a Gines. Su mirada se posó en el oscuro túnel que se extendía frente a él. Algo anda mal. ¿Por qué mi instinto me grita peligro así? ¿Se acerca algo? Carnage Kabuto confió plenamente en sus instintos de insecto. Sin dudarlo un instante, se dio la vuelta, con la intención de correr de vuelta a la espaciosa sala de entrenamiento de combate. Pero al segundo siguiente, el oscuro túnel se iluminó con una luz dorada. Una ola de energía destructiva lo atacó. Al ver la enorme bola de energía volando hacia él a una velocidad vertiginosa, Carnage Kabuto se asustó muchísimo. ¿Qué carajo es eso? No se atrevió a descuidarse. Rápidamente se enroscó. Su duro caparazón de insecto se cerró herméticamente, formando un escudo esférico perfecto. ¿Y el Dr. Gines? En medio de un movimiento tan drástico, Kabuto no le prestó atención. Así, en el momento en que Kabuto se agachó para hacerse una bola, accidentalmente utilizó demasiada fuerza y aplastó al Dr. Gines, que todavía estaba debajo de su brazo, en una mancha 2D. Sangre y órganos internos salpicaron el suelo. El penetrante olor a sangre llenó el aire, pero en lugar de avivar la ferocidad de Kabuto, solo aumentó su miedo. En el segundo siguiente, la violenta esfera de energía dorada lo engulló por completo. Un poder destructivo infinito se extendió por su armadura y el caparazón, que parecía indestructible, comenzó a desmoronarse poco a poco. La esfera de energía no se detuvo ante la resistencia de Kabuto. Tras una breve pausa, continuó volando hacia adelante, con un volumen ligeramente menor. ¡Boom! 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 Un segundo después, la esfera de energía aterrizó en la espaciosa sala de entrenamiento de combate, provocando una explosión masiva. Las paredes de aleación especialmente reforzadas se retorcieron y se hicieron añicos. La bola blindada se despegó lentamente, revelando a Carnage Kabuto en su interior. Su caparazón exterior estaba carbonizado y tosía sangre verde, lo que indicaba el inmenso daño que había recibido de ese único ataque. El rostro de Carnage Kabuto se llenó de terror. No tenía ni idea de lo que había sucedido, el mundo de repente le pareció absurdo. Su mirada recorrió al Dr. Gines, aplastado hasta convertirlo en una hoja de papel. La ira brilló en sus ojos y pisoteó con saña los restos, convirtiéndolos en una pasta. Todo es culpa de este idiota. Diciéndome que soy el dios del nuevo mundo, un nuevo humano muy superior a la vieja humanidad. Y mira esto. Ni siquiera había visto al enemigo todavía, y su ataque casi me hizo polvo. No, tengo que correr. No puedo quedarme en la casa de la evolución. No puedo lidiar con el intruso. Carnage Kabuto poseía sentidos de insecto extremadamente agudos, lo que le permitía detectar el peligro con antelación. Y en ese momento, podía sentir débilmente dos auras acercándose rápidamente, auras que hacían que su corazón palpitara de miedo.
Lo más importante es que esa esfera de energía, que casi lo había matado, no había drenado la energía del intruso en lo más mínimo. Esto significaba que la esfera de energía no era un movimiento definitivo. Era, como mucho, un ataque casual. Antes de activar su llamado modo carnicería, la racionalidad de Kabuto siempre prevalecía. Para él, nada era más importante que la supervivencia. Mientras tanto, al otro lado del túnel. Al mirar las paredes de metal retorcidas y deformadas que los rodeaban, King suspiró. Aunque usé menos de 1/10 parte de mi energía, los materiales de esta casa de la evolución son bastante resistentes. Solo se deformó un poco. Saitama parecía envidioso. Pensó en sus peleas habituales. Puñetazo. Puñetazo. Y otro puñetazo. Siendo sincero, Saitama quería un movimiento como la explosión de energía que King acaba de usar. Los efectos especiales se veían geniales y llamativos. Lástima que solo soy un humano sin poderes. El calvo enmascarado suspiró en silencio. Al final, solo soy una persona común y corriente que solo sabe dar puñetazos y patadas. No puedo volar, no puedo disparar rayos de energía. No puedo hacer nada más que golpear. El rey es más fuerte. No solo puede volar, sino que también es popular y puede disparar bolas de luz supergeniales. Al notar la mirada envidiosa de Saitama, la comisura de la boca de King se crispó. Podía adivinar lo que estaba pensando. ¿Bromeas? ¿Quién podría compararse contigo? Para entonces, King había recibido bastantes recompensas del sistema. En comparación con su primera llegada, su fuerza se había multiplicado por varias. Pero incluso con un poder tan inmenso, el rey sabía claramente en su corazón que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de vencer a Saitama. A medida que se hacía más fuerte, podía sentir el poder oculto de Saitama más claramente, era como un abismo, vasto como el océano, infinito como el cielo estrellado. Según la estimación actual de King, si se esforzaba al máximo, como mucho podría aguantar uno de los golpes normales de Saitama. Con más fuerza, quedaría hecho papilla. Y esa suposición se basaba en que Saitama no se hacía más fuerte. En el manga One Punch Man, versión Murata, Saitama estaba en constante crecimiento, especialmente durante el combate donde su crecimiento era exponencial. En una pelea, Saitama podría matar a la versión de sí mismo de hace un segundo con un solo puñetazo. Ese ritmo de crecimiento era aterrador. En ese momento, al percibir una presencia, tanto King como Saitama adoptaron una expresión seria. Sus figuras se desdibujaron y desaparecieron del lugar. Ambos percibieron una aura poderosa que intentaba huir de la casa de la evolución. Probablemente era el monstruo que mencionó Gorila acorazado. Al pasar por una sección particularmente dañada del túnel metálico, King se detuvo. Su mirada cayó al suelo. Allí, pegado al suelo, había un montón de pasta de carne envuelta en una bata de laboratorio blanca andrajosa, al lado de un par de vasos rotos. Bien. El Dr. Gine se convirtió en una waifu 2D en la carretera. El rey se divirtió con esa conclusión. Sin duda, este tipo había hecho algo diferente a la trama original, lo que llevó a Carnage Kabuto a aplastarlo hasta la muerte.